Y vamos a estar estudiando la palabra del versículo 17 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Lo leo en la versión Reina Valera, que dice lo siguiente. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, es importante que hoy dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser para que sea Dios el que hable a nuestras vidas a través de su bendita palabra y que produzca el propósito y podamos ver el resultado en cada una de nuestras vidas a través de esta enseñanza. Y arranca lo que les estaba leyendo con una palabra que dice, esto pues, y viene después de hacer la conexión el apóstol Pablo en los capítulos 1, 2 y 3, en el cual nos está diciendo que tenemos unos privilegios establecidos por Dios para sus hijos, y son unos privilegios muy pero muy importantes, que somos conciudadanos celestiales, que estamos sentados en lugares celestiales al lado del Señor. Nos da esa posición que antes tenía el pueblo de Israel, pero que fue extendida hacia el pueblo gentil, y nosotros somos pueblo gentil, nos alcanzó a través de la gracia del Señor Jesucristo. Y luego hace el empalme con el capítulo 4, en los versículos 1 al 6, llevando este llamamiento nuestro, porque ya nos ve, el apóstol Pablo ya nos ve como que hemos madurado y que nos llama a vivir en santidad de una manera diferente a como el mundo vive. Es decir, a que marquemos la diferencia en medio de este mundo que está caído. Pero nosotros nos damos cuenta que en muchas oportunidades, como hijos de Dios, como seguidores del Señor Jesucristo, tenemos la tendencia a mostrarle al mundo que después de todo no somos tan diferentes a ellos, que somos iguales a ellos. Y
Lo hacemos quizá como teniendo un esfuerzo por ganar respeto ante las demás personas, queriéndonos simular, parecernos al mundo y no al Señor. Así que entonces muchos de los creyentes que son miembros de una iglesia están viviendo o están intentando vivir una vida nueva en Cristo usando trajes viejos, pegados de la vieja naturaleza, mas no de la nueva. Es decir, espiritualmente muchos intentan vivir la nueva vida en Cristo usando los mismos harapos viejos. En esta semana, uno de los canales de televisión, viene a mi mente ahora, pasó un especial de lo que era el Bronx, la calle del Cartucho en Bogotá. Y nos pusimos con mi esposa a mirar un rato y decíamos, ¿cómo una persona puede vivir en un estado de podredumbre, de muerte, de oscuridad, de postración? ¿Cómo un ser humano puede llegar allá y vivir ahí? Que el Señor nos hable cómo estamos viviendo nosotros respecto al Señor, siendo nuevas criaturas en Cristo. Así que lo primero que vamos a ver es un diagnóstico de acuerdo a los versículos 17 y 19 de la vieja manera de vivir del mundo caído, del carácter del viejo hombre. Y volvamos a leer entonces del versículo 17 al 19, cómo es el carácter. ¿Cómo es el habitante, el ciudadano, el hombre, la mujer, la persona que vive en el mundo caído, apartado de Dios? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras respecto a eso? Versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, dice la palabra de Dios. ¿De dónde viene la palabra vanidad? Viene del griego mataiotes. ¿Qué significa? Falta de propósito o inutilidad, es decir, no hay propósito en la vida de una persona que anda con estas características que acabamos de leer en la palabra de Dios. Esto no significa entonces que no sean inteligentes, pueden ser personas muy educadas, que tengan mucho conocimiento, sino que sus pensamientos sencillamente están desconectados del propósito divino. El corazón está endurecido. Y como el corazón está endurecido, entonces lo lleva a una insensibilidad moral, a tal punto que el pecado no les produce culpa, es algo muy normal. Y nos habla de la vanidad de la mente, pensamientos inútiles, vacíos, desprovistos de todo propósito para el cual fueron creados, porque Dios no puso en el vientre de cada madre un ser humano que no tuviese un propósito. Por la naturaleza de pecado, el diablo se ha encargado, porque es verdad que existe el diablo, porque más adelante lo vamos a ver, y está escrito en las Sagradas Escrituras, que engaña a la gente ¿en dónde? A través de la mente, y da distorsionado lo que verdaderamente el Señor puso en el corazón de esa persona cuando decidió crearlo. Y habla la palabra de Dios también de un entendimiento entenebrecido. Ese entendimiento entenebrecido es una ceguera espiritual y un oscurecimiento de la verdad. Es cuando uno le habla a las personas de algo que está escrito en la palabra de Dios, pero ellos no lo pueden entender porque su entendimiento está entenebrecido, está oscurecido, está en tinieblas. Y lo que uno les habla de la palabra de Dios son locura. Yo me acuerdo que en muchas oportunidades he hablado a las personas que los muertos en Cristo resucitarán primero.
y que luego los que están vivos serán raptados en un abrir y cerrar de ojos, y las personas como que abren los ojos más y pero ¿cómo es eso? Pero no alcanzan a comprender que nosotros no somos terrenales, que nosotros somos espirituales y que tenemos una vida eterna y que con seguridad, de acuerdo a la decisión que vamos a tomar, esa eternidad va a estar al lado del Señor o separado del Señor. Y habla la palabra de Dios de la dureza de su corazón, y no es por falta de evidencias de que Dios existe, porque Dios siempre se ha mostrado y se seguirá mostrando a través de toda la creación. La dureza de corazón es por el rechazo voluntario de cada persona hacia creer en Él. Así que entonces esa dureza del corazón lo lleva a negar de Dios, incluso también a tener sus fallas morales, lascivia, impureza, avidez. Y también la palabra de Dios nos habla de una insensibilidad. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a decir que somos insensibles en cuanto a la parte espiritual? Pues para mí el pecar, ¿cuál es el problema? Si todos los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo digo? Si todos los demás se excusan, dicen mentiras, se justifican y no van de frente con la verdad, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Además, el mundo dice que hay hay mentiras piadosas y mentiras blancas, y entonces con eso yo me justifico. Pero eso no es lo que Dios manda en su bendita palabra, y nos lleva tanta insensibilidad que el decir una mentira, que el engañar, el robar, en fin, todo lo que se llama pecado, para mí es una práctica y es normal y no importa. Sencillamente lo sigo haciendo. Fornicación, adulterio, tantas cosas que habla la palabra de Dios de pecado. Y entonces nosotros no nos acomodamos a lo que dice la palabra de Dios, sino que nos acomodamos de acuerdo a las costumbres, a las tradiciones, a la moda y a lo que el mundo ha instituido. Así leamos en la palabra de Dios que es pecado, que es abominación, que a Dios no le agrada, yo me adecuo, yo me acomodo porque a mí me sirve eso que el mundo dice, mas no lo que dice Dios, y yo continúo haciendo lo mismo. Entonces lo que tengo que estar pensando en estos momentos es, ¿cómo estoy viviendo yo? Hoy, ¿cómo estoy viviendo? ¿Yo estoy viviendo de acuerdo a los parámetros, al sistema del mundo? ¿O estoy viviendo de acuerdo a lo consagrado en las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que más predomina en mí? ¿El egoísmo? ¿La comodidad? ¿La superficialidad? ¿El materialismo? ¿La vanagloria? ¿El conocimiento? ¿O el querer conocer y entender a Dios? Lo segundo que vamos a ver es que la palabra de Dios nos habla de un cambio, y debe ser de un cambio radical, un cambio de despojarse para vestirse, dice la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo entonces los versículos 20 al 24. Yo se los voy a leer de la siguiente manera. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice ahí, despojados del viejo hombre. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. ¿Y qué nos manda la palabra de Dios? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojarse del viejo hombre quiere decir que arranquemos de nosotros esa vieja naturaleza que heredamos del Adán. Y nos invita entonces a que renovemos nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Les invito para que vayamos a Romanos capítulo 12,
versículos 1 y 2, dicho por el mismo apóstol Pablo, y ratifica esto de vestirse, de desvestirse y vestirse para que tomemos una nueva vida en Cristo. Y yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: por eso, hermanos, escuchen muy bien, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Dice todo, ¿qué? Nuestro ser. ¿Cómo? Como sacrificio. O sea que no es fácil. No va a ser fácil. Ya nos lo está advirtiendo la palabra de Dios. Dice, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poderle agradar. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Dice el versículo 2, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Despojarnos del viejo hombre en Adán, revestirnos del nuevo hombre en el Señor Jesucristo. Revestirnos de esa nueva identidad creada a la imagen del Dios verdadero en justicia y santidad. Por supuesto, entramos en un proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Es un proceso tomando la decisión diaria de querer ser santo como Dios es santo. ¿Y eso es fácil? Claro que no es fácil, porque es morir a esa naturaleza de pecado, es morir a ese viejo hombre, es sacar ese viejo hombre de mi vida y entronizar a Cristo dentro de mí. Vestido del nuevo hombre, revestirse la nueva naturaleza creada a imagen del Señor. Me acuerdo ahora de la palabra del apóstol Pablo también que dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Ustedes se imaginan eso? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es un privilegio muy grande, pero a nosotros se nos olvida con frecuencia. Así que el Señor nos está diciendo que entramos en un proceso de santificación progresiva, porque eso tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? Mira, es que nosotros somos tan complejos, tenemos tantas áreas dentro de nuestra vida. Claro, por supuesto, tenemos que ir dejando poco a poco todo aquello que no es de Dios en nosotros y permitiendo que el Espíritu Santo sea el que imprima el carácter de Jesús en mi vida, para que poco a poco todo aquello que yo estoy viendo que no está conforme a lo que Dios manda, yo decida diaria, continuamente, abandonarlo. Pero mis amados, ¿cómo yo sé que estoy actuando de acuerdo al Señor y de acuerdo para que su voluntad sea buena, agradable y perfecta, y que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo, mi manera de vida agradable al Señor? ¿Cómo sé yo en mi comportamiento diario poderlo hacer? Pues sencillamente a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Pero si yo no escudriño la palabra de Dios, si yo no estudio la palabra de Dios, si yo no estoy metido en la palabra de Dios, ¿cómo pretendo yo saber qué quiere Dios para mí? Necesariamente yo tengo que estudiar la palabra de Dios, involucrarme con la palabra de Dios, responsabilizarme de la palabra de Dios, comprometerme con la palabra de Dios. No hay otra manera. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo a hablarme. Y muchas personas del mundo dicen, pero ¿cómo dice usted que Dios le habla? Bueno, Dios me habla a través de su bendita palabra. Y cada vez que esa palabra es vida para mí, es una vivencia, es una práctica para mí, entonces en mi diario vivir yo veo que Dios me está hablando.
y compruebo que es la voluntad de Dios. Así que esa acción de revestirnos es un mandato continuo, es un hábito diario, debe ser un hábito diario. Así como un soldado que se desviste en la mañana, en la noche, para descansar y va a prestar su servicio, o un militar nuevamente vuelve y se coloca el traje, para lo cual va a estar allí. Pero lo de nosotros es mucho más grande, mucho más profundo, de mucha más magnitud. Dios nos invita a que seamos radicales en ese revestimiento de la imagen del Dios vivo en nuestras vidas. Y no debe ser, me lo quito y me lo pongo, me lo quito y me lo pongo, me lo pongo y no me lo vuelvo a quitar. Escuchaba por ahí en alguna oportunidad una enseñanza de cómo alcanzar las metas de muchos oradores que tienen el don de la palabra. Y decía esta persona, la sociedad o el mundo tiene por costumbre de decirle, póngase la camisa para alcanzar la meta. Mire, por favor, pero hágalo, póngase la camisa, póngasela. Y yo quiero decirles que usted no se puede poner la camisa, porque usted se puede poner la camisa, pero se la puede quitar. O sea, usted no tiene un compromiso, usted no tiene una convicción. ¿Sabe qué les digo yo? Márquese, tatúese. Eso decía ese orador. Y entonces lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana es: ¿usted está en Cristo o está con Cristo o está sin Cristo? Mire la gran diferencia. Cuando usted está sin Cristo, pues está sin Cristo. Si usted está con Cristo, ese con es al lado. Pero qué gran diferencia estar en, porque está dentro de mí. Y a eso es que nos llama el Señor, revestirnos del nuevo hombre. Y es ahí donde el apóstol Pablo también, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos llama a eso. Y dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo, escúcheme, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y agrega, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y viene para el proceder diario, para la práctica diaria, para la habitualidad. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué gran diferencia esa. Eso se llama revestirme del nuevo hombre. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y entonces viene esa restauración de la imagen a la imagen de Dios en el nuevo hombre, en el Señor Jesucristo. Y cuando nos habla de justicia, pues nos está hablando sencillamente a que debemos ser rectos en nuestra conducta, a nuestras relaciones interpersonales, a hacer lo que es correcto, a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. En justicia y santidad como se lo decía anteriormente, se refiere a vivir una vida agradable a Dios, una pureza de vida, a vivir una vida separada del pecado y dedicado completamente a Dios. Es decir, en una obediencia práctica, voluntaria, decisiva, todos los días, a obedecer a Dios y su bendita palabra. Y entonces vemos la unidad de la palabra de Dios en otro pasaje bíblico. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 37 al 38 nos dice lo siguiente, hablando de lo mismo. Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38 dice la palabra de Dios. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor en su palabra a través del odre nuevo? ¿Qué representa el odre nuevo? Una persona que tiene una mente flexible, renovada y receptiva, que es capaz de aceptar, de adaptarse a los cambios y al mover de Dios. Eso significa el odre nuevo. ¿Y el odre viejo qué significa? Simboliza la rigidez, el legalismo, las tradiciones aferradas al pasado que terminan destruyéndose ante lo nuevo. Entonces esa enseñanza es lo mismo. Despójese del viejo hombre y revístase del nuevo hombre. Y cuando usted decidió creer en el Evangelio, cuando se lo proclamaron y usted decidió creer que el Señor Jesucristo como Hijo de Dios se hizo hombre, vino al planeta Tierra, pagó un precio por usted, por la humanidad, por mi vida, fue crucificado, murió, fue sepultado, pero resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, y usted se arrepiente y cree en eso, usted es un odre nuevo, usted es una criatura nueva, conforme a la imagen de Dios. Escúchenme, y no hay excusa para decir que usted no está revestido del nuevo hombre. Y debe ser en la mente, como dice la palabra de Dios, para arrancar para todo nuestro ser. Entonces, si nosotros creemos en el Evangelio y estamos revestidos del Señor Jesucristo, ¿sabe cuál debe ser el resultado nuestro? Tener primero a Dios en nuestras vidas. ¿Y qué significa tener primero a Dios en nuestras vidas? Darle el tiempo a Él, que Él, no por Él, es que ni siquiera es por Él, es por nosotros. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a pasar tiempo con Él en nuestro diario vivir? Simplemente respóndaselo. ¿Cuánto tiempo estoy pasando yo con el Señor? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, segundos, 1 minuto. No paso tiempo con Él. Temprano en la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, cuando más. No hay tiempo para el Señor. ¿Y cómo sabemos que hay tiempo para el Señor? Cuando yo me levanto muy temprano y hago el devocional. Si yo, mira, las demandas de las empresas, del área laboral, son muy altas en el día de hoy. ¿En qué sentido? Le ocupan el tiempo al trabajador de una manera impresionante. Pero además de eso, agréguele a usted el desplazamiento, el transporte. Entonces usted, por ejemplo, yo vivo en Piedecuesta. Y allí en este municipio de Piedecuesta ahora están haciendo un arreglo en la vía. Y hay personas que tienen que levantarse a las 3 de la mañana para salir a las 5 para poder llegar a las 7 a Bucaramanga. Es decir, se está viviendo como se vive en Bogotá. Y entonces la persona puede decir, pero ¿cómo hago yo si estoy llegando 8, 9 de la mañana y me toca estarme levantando a las 3 de la mañana y me toca correr para salir a tiempo y llegar a tiempo a trabajar? ¿A qué hora le dedico tiempo al Señor? Es una pregunta válida, ¿sí o no? Estoy cansado. Yo me canso, no que yo soy un ser humano. Y entonces no hay tiempo para el Señor. ¿Qué le diría usted a esa persona que haga para que pase tiempo con el Señor? Si usted se pone los zapatos de Él, ¿usted qué podría decirle? Piénselo. Dice la palabra, escuchen muy bien lo que dice. ¿Qué es lo que tengo que decirle a la persona? Tengo que decirle palabra de Dios, pero yo no conozco palabra de Dios. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir de acuerdo a mi razonamiento, a mi lógica y al sistema del mundo.
pero no lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña hoy la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? ¿Qué dice? Dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como ofrenda, sacrificio vivo a Dios. ¿Qué significa la palabra sacrificio? Alguien que me conteste. Sacrificio es sacrificio. Sacrificio es ir más allá. Dejar la comodidad. Y cuando yo hago y obedezco conforme a la palabra de Dios, ¿sabe qué hace el Señor? Trabaja por mí, va delante de mí. Mire, mis hermanos, se los aseguro, porque no dejaría de ser Dios. El problema es que nosotros no le creemos a Dios, y como no le creemos a Dios, no aplicamos su bendita palabra. Y aplicamos el sistema del mundo. Y entonces yo habito corriendo, cansado, fatigado, haciendo conforme al sistema del mundo, pero no conforme a la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo que levantarme a las 3, me levanto a las 2:30, pero voy a hacer un sacrificio de media hora para el Señor. Y con plena seguridad, yo no sé que el Señor qué va a hacer. Primero, yo estoy completamente seguro que le va a quitar el sueño y le va a dar vitalidad a su cuerpo. Porque ese es Dios. ¿Hay algo imposible para el Señor? Y aquí podría estar toda la mañana citándoles muchos ejemplos. Dios es Dios, justo, santo, bueno, fiel, misericordioso. Así que entonces, Dios nos está invitando hoy a hacer un sacrificio vivo, con una vida que le agrade a Dios. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. ¿Tengo que pagar el precio? Claro que tengo que pagar el precio. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la palabra de Dios? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? ¿Va en coche? Esto a la gente no le gusta que le digan, porque uno enseña esta palabra, enseña que venir a Cristo es entregarme incondicionalmente, es permitir que Él imprima su carácter, es permitir que Él me moldee en sus manos, me meta en sus manos y me bruña. Eso quiere decir una nueva vida en Cristo. Que diferente de decirle, venga para acá, ¿usted tiene problemas? Sí, claro, ¿quién no tiene problemas? Yo le tengo la solución. Cristo es la solución, Cristo vive y Él le soluciona el problema. Y aquí para adelante, mi amigo, usted va a andar como en las nubes. Tranquilo, no se preocupe, no le va a pasar nada. Esta mañana mi hija daba el testimonio de esta mujer dedicada a Dios, joven, un aneurisma, y el Señor se la llevó a la presencia. Y hoy muere la mamá de ella. ¿Es fácil para una familia? Y entonces muchos dirán, si usted me predica de ese Dios, yo no quiero saber de ese Dios. No me interesa ese Dios. Pero ¿por qué predicamos en esta iglesia ese Dios? Porque el principio, el fundamento debe ser genuinamente el Señor Jesucristo, que es la perspectiva de la eternidad, mas no la perspectiva terrenal. Y tenemos que morir a la perspectiva terrenal para que esta palabra que estamos enseñando hoy se produzca el nuevo hombre en mí, revestirme en Cristo, y venga lo que venga, suceda lo que suceda, yo me mantenga firme, incoluble, fuerte, de la mano del Espíritu Santo. Porque es el único que me empodera a mí, el único que me da la convicción de vivir una vida que corresponde a lo que dice Dios, no importa lo que suceda en mi vida, porque tengo la convicción de que esto es pasajero, pero que al final va a ser una eternidad. ¿Y dónde voy a estar esa eternidad? Lo tercero que vamos a ver, según esta enseñanza, esta palabra, es la práctica, el comportamiento diario.
¿Cómo evidenciamos la práctica de la gracia del Señor Jesucristo? Vamos a leer del versículo 25 al versículo 31 de Efesios 4. 25 al 31 de Efesios 4, la palabra dice lo siguiente. Por lo cual, desechando la mentira, haz la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto es para todos los días de nuestra vida, hasta el día que el Señor decida llevarnos a su bendita presencia. Lo primero que nos invita el apóstol Pablo es de la mentira a la verdad. Ya no más mentiras, porque dice que somos miembros de un solo cuerpo y debemos hablar con la verdad. Esto es algo bien importante para reflexionar en esta mañana. Cada vez que hay una charla con un hermano en la fe, otro miembro de la iglesia, y se presenta alguna circunstancia en especial, yo siempre le digo la verdad o le miento y me justifico. Dice la palabra de Dios, debo hablar con verdad. Debemos desechar las mentiras, más entre nosotros mismos. Hablar con la verdad. Dice la palabra también, del enojo destructivo al manejo sabio de ese enojo. Airarse, pero no pequéis, dice la palabra. O sea que si yo tengo una ira, ¿es pecado? No, no es pecado. El pecado es incentivarla, darle corriente. Entonces, airaos, pero no pequéis. Es decir, que no lleguemos hasta allá. Y dice la palabra de Dios también, no dejes que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque si no, le das lugar al diablo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuándo se opone el sol? ¿Cuándo se pone el sol? Perdón. En la tarde, cuando va anocheciendo. Entonces, si yo tengo alguna diferencia, algún disgusto, algo se presentó con mi cónyuge, con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, con un hermano en la fe, con un hermano en la casa, con un vecino, con un compañero de trabajo, con un compañero de estudio, ¿qué debo hacer yo? ¿Guardarme ese enojo y esa ira y estar ahí y amargarme? ¿O buscar la oportunidad antes de que termine el día para ir y hablar con esta persona? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es más fácil para mí? Honestamente, ¿qué es más fácil para mí? ¿Pasar la hoja o ir a buscar la persona? Pasar la hoja. Y es ahí cuando entendemos presentarnos como sacrificio vivo al Señor. Todo vuestro ser, dice, no dice algo, todo vuestro ser. Entonces para mí es más fácil pasar la hoja, pero como Dios me manda a que debo presentar mi cuerpo, mi vida como sacrificio a Dios, entonces yo no debo pasar la hoja, yo debo ir a hablar con esa persona. Así yo no tenga la culpa. Voy y busco a la persona. Porque eso dice la palabra de Dios. Y no le doy oportunidad al diablo. ¿Sabe? Que anoche veíamos en la conferencia de parejas, los matrimonios se acaban no por grandes errores. La gran mayoría, la estadística no se acaba por grandes errores. Porque errores que, pero qué problemón, y ya se acabó el matrimonio. No. El matrimonio se va acabando poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Las zorras pequeñas, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las enterramos. ¿Y cómo quedan enterradas esas pequeñas cosas? Vivas. Hay amargura, hay resentimiento, hay odio guardado dentro de mi ser hacia esa persona que elegí como mi pareja, como mi cónyuge.
Y entonces, ¿qué me manda la palabra de Dios? No, sáquela de una vez y resuelva el conflicto, resuelva el problema. No se coma nada, no lo entierre vivo. Y así vamos a fluir de una mejor manera, según la palabra de Dios. Así que no le demos lugar al diablo, porque el diablo está ahí listo para destruirnos. Dice la palabra que no robe más. En lugar de robar, trabaje. Trabajar honradamente para poder proveer a la familia, y algo muy importante que me llama la atención la palabra de Dios, para que ayudemos a los necesitados. O sea, siempre va a haber gente necesitada, siempre. Y es ahí donde, ¿cómo debemos vivir nosotros revistiéndonos de ese nuevo hombre? ¿Hay necesidad en el pueblo de Dios? Claro que sí hay necesidad en el pueblo de Dios. Pero ¿cuántos están o cuántos estamos dispuestos para estar atentos a las necesidades de esas personas? ¿Cuántos queremos hacer sacrificios a esas personas? Entonces muchas veces se pide algo para una persona o para una familia, y lo primero que nosotros decimos es: no me alcanza para mí, mucho menos para llevar para los demás. Primero que tengo que resolver mis problemas porque a mí no me alcanza. Pero ¿por qué no me alcanza? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. ¿Por qué no me alcanza? ¿Será que yo estoy manejando bien las finanzas? ¿O será que yo no manejo bien las finanzas y por eso no me alcanza? ¿Será que yo cometí errores en el pasado y estoy pagando consecuencias del error del pasado? ¿O sigo en la misma circunstancia? En eso es que tenemos que reflexionar. Porque Dios es sobreabundante y bendice de una manera supremamente especial. El Señor no es escaso. El problema es el pueblo de Dios, el problema somos nosotros, que le atamos las manos a Dios y le impedimos que Él se mueva. Y nos falta fe, y nos falta ser realmente conscientes de lo que es mal estamos manejando los recursos económicos, y enderezarnos y pedirle perdón al Señor para manejarlos como debe ser, para que el Señor, a través del trabajo, siendo libres financieramente, nosotros podamos bendecir a los demás. Y de pronto hay muchas personas que ya son libres financieramente, pero, y perdónenme si de pronto ofendo a alguien, son los llamados tuñuños, tacaños. Hay que pegarles aquí para que afuerten el codo, porque tienen como y no les cuesta, no son generosos. Esas personas hay que orar, y ellas tienen que orar para reconocer que no son generosos, que les cuesta dar, y reciben la bendición de Dios, pero les cuesta dar, y el Espíritu Santo es el único que le puede dar, pero si reconocemos que nos cuesta dar. Mis amados, siempre va a haber necesidad en la iglesia, siempre va a haber personas que necesitan del apoyo nuestro, y si nosotros manejamos el dinero correctamente, podemos ayudar. Y pronto van a decir: yo estoy manejando el dinero correctamente, pero no me alcanza, el presupuesto no me alcanza. Bueno, hay ejemplos. Y de pronto mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir. ¿Qué papel higiénico compra usted? Hay personas que compran el papel higiénico más costoso, porque dicen: no puedo utilizar el papel higiénico menos costoso. ¿Cuánta plata se puede ahorrar en diferencia entre ese rollo de papel, los dos rollos, ese papel higiénico que consumen el mes, diferencia? ¿Cuánta plata puede ser? ¿Cuánta plata puede reducirse? ¿Cuántas libras de carne, cuántas libras de proteína se comen el mes? ¿Qué pasaría si en un mes come menos proteína? ¿Será que se va a morir? ¿Cuánta plata está asignando usted para sus vacaciones? Porque se va a ir a dar un crucero, se va a ir. ¿Será que mejor no se va a ir un crucero y se va a otro lado y reduce el presupuesto y eso lo entrega para la necesidad de la persona? Sí hay cómo hacerlo, mis amados. El problema está en mi corazón endurecido. Y el problema no es Dios, el problema soy yo. ¿Y saben qué es lo triste? Que el Señor nunca nos queda debiendo nada si lo damos de corazón. Porque la palabra de Dios dice: no des por necesidad ni por obligación,
sino como dador alegre. Debes salir con un privilegio que Dios ha colocado en mí, es poder bendecir a esa persona. ¿Cómo cambiaría la vida social de la iglesia si cada uno nos desprendiéramos realmente? Eso es revestirme del nuevo hombre, vivir conforme a la manera de Dios. Pero nosotros nos justificamos y nos arropamos de esa vieja naturaleza y no le damos libertad al Señor. Trabajemos, esforcémonos, seamos valientes y compartamos con los que están necesitados. De la toxicidad a la edificación, el versículo 19, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino toda la que sea buena para edificar a los oyentes. Debemos cuidar nuestra manera de hablar. Dice el libro de Santiago, ¿cómo es posible que de una boca salga algo dulce y algo amargo? Maldición y bendición. De esa misma boca, ¿cómo va a salir algo bueno y malo? Debe salir bueno. En todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo que es justo, en todo lo que es santo, en eso debemos pensar. Y si estamos pensando en eso, la reacción, la acción de mi boca debe ser de edificación para el entorno en el cual yo vivo y mucho más para la iglesia. Que no salga palabra corrompida de mi boca, sino que sea un lenguaje edificante, palabras que sean de edificación, palabras que contengan la gracia del Señor. Y dice la palabra de Dios también, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo creen ustedes que nosotros conquistamos al Espíritu Santo? Vaya a seguir respondiendo eso. El nuevo hombre revestido en el Señor Jesucristo no debe contristar al Espíritu Santo. Nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo, porque yo soy morada del Espíritu Santo. Él vive en mí y yo no debo contristarlo. Pero resulta, mis amados, que sí lo contristamos. Él quiere que nosotros pasemos tiempo con Él, que nosotros le permitamos a Él señalarnos el camino, instruirnos, educarnos, manejar el tiempo, manejar la mente. El Espíritu Santo quiere hacer todo eso y está dispuesto. ¿Será que el Espíritu Santo no lo puede hacer? Él es Dios. Pero ¿cómo lo entristecemos nosotros? Cuando nos olvidamos del Señor y empezamos a vivir en la carnecita. Y entonces vivimos en la carne. ¿Y cómo vivimos en la carne? No nos congregamos, no hacemos devocional, no leemos la palabra de Dios, no obedecemos su palabra, no buscamos el rostro de Dios, no pasamos tiempo con el Señor. Estamos dedicados únicamente al servir al sistema del mundo. Y hay periodos en nuestra vida que lo hacemos así. Se nos olvida. Nos vamos de vacaciones. ¿Para dónde van? De vacaciones. Y toda la gente muestra la alegría porque vamos de vacaciones. ¿De dónde vienen? De vacaciones. Todos tristes ya. Y en vacaciones, Señor, usted por aquí no, sale. De aquí no, bienvenido, Señor. Estamos en vacaciones. Yo necesito, Señor, descansar. ¿Será que nos llevamos la palabra de Dios? ¿Será que hacemos devocional en vacaciones? ¿Será que pasamos tiempo con el Señor? ¿Será que en un momento determinado Dios nos presenta algo y proclamamos las buenas nuevas, evangelizamos? ¿Será que en esos momentos determinados Dios nos da la oportunidad de orar por alguien, oramos por alguien? ¿O será que nos llevamos la lista de todas las necesidades de la iglesia? ¿O nos llevamos al menos el devocional y de acuerdo al devocional estamos ahí? ¿O simplemente le decimos,
la patadita del Señor, Señor, estoy en vacaciones. Y contristamos al Espíritu Santo. Eso somos nosotros y tenemos que reconocerlo. El Espíritu Santo se entristece. ¿Y sabe? No se entristece por Él. ¿Saben por quién se entristece el Espíritu Santo? Por usted y por mí. Porque Él sigue siendo Dios. El problema somos nosotros sin Él. Porque después vienen los ayayáis. Ayayáis. ¿Y de dónde viene el ayayay? De yo no pasar tiempo con el Señor, de haber contristado al Espíritu Santo, de haberme alejado del Señor. Y cómo nos duele, ¿no? Cómo nos duele. Y el Señor lo sabe, y por eso es que dice que no contristemos al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gretería, maledicencia y toda malicia. Versículo 31. El hombre nuevo, si está en Cristo, pues tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a dar el control de sus emociones. ¿Cuál es uno que está mencionado dentro del fruto del Espíritu Santo? Para poder tener el control. ¿Y será que el dominio propio es para algún área en especial? El Señor habla del dominio propio. El dominio propio es para todas las áreas. Es decir, que si yo vivo en Cristo y si yo permanezco en Cristo, vivo para Cristo, yo tengo el dominio propio. Entonces, si viene la tentación, si viene la prueba, inmediatamente, si yo estoy en Cristo, está el control. Pero si no, si estoy en la carnecita, yo pierdo el control y actúo de acuerdo a la carne. Y por eso, revestirme de nuevo hombre debe desaparecer amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Todo esto debe desaparecer de mi vida. No puede seguir siendo. Uno se queda aterrado de cuando vive en conjuntos residenciales, de escuchar peleas impresionantes en los vecinos, escándalos que se forman. Es impresionante lo que sucede. Claro, sencillamente son personas que andan en la carne y no en el Espíritu. Y el versículo 32 es una motivación al perdonarnos. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así que el perdón de parte nuestra hacia los demás no es porque la persona lo merezca, es por lo que Jesús hizo contigo, hizo conmigo. Y hay una enseñanza muy bonita en la palabra de Dios referente a eso. No lo voy a leer por tiempo, pero sí les doy el pasaje para que lo puedan estudiar o puedan meditar en él. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35, que nos habla de aquel rey que viene el siervo y le debe, pero cualquier cantidad de dinero. Le voy a poner una cifra aquí. Le debe 10 billones de pesos. 10 billones de pesos le debe este siervo al rey. Y le gime y le clama, y el rey le dice: listo, está perdonado, puede irse. Y saliendo este siervo se encuentra con otro. Ese otro le debía a este siervo. ¿Cuánto le debía? Le debía 10,000 pesos. Y este siervo le dice: perdóneme esos 10,000 pesos. Y este hombre que le acabaron de perdonar los 10 billones de pesos, le dice: no te perdono. Y no lo perdona. Y van y le cuentan al rey lo que dice, y entonces el rey procede y le aplica justicia. ¿Qué nos quiere decir eso? El acta de pecados de usted y míos es incomparable, es decir, es muchísima la lista.
Pero es muchísima la lista, porque como decía anteriormente, tenemos muchas áreas y fallamos en todas esas. Y entonces el Señor tendría que ponerme a hacer esto. Y yo me encuentro con un hermano, con alguien y le fallo y es esto nomás, una solita. Y el Señor me ha perdonado de toda esa cantidad. Y esa persona que viene a mí es una solita. Y yo digo, no lo perdono. No, es que lo que me hizo no tiene perdón. Y el Señor nos está diciendo, así no es. Dice el Padre Nuestro nos lo enseñaron hasta que dice, y líbranos del mal, amén. Pero si usted lee los otros 2 versículos, dice, el que perdona, yo lo perdono, pero el que no perdona, yo no lo perdono. Y ahí sí termina el Padre Nuestro. O sea, sí o sí, es un mandato de Dios que yo debo perdonar. Además, porque coloquémoslo de sentido común. Si yo no perdono, ¿quién sufre? ¿La persona que está allá o yo? Ala, y nosotros somos tan majujas que decimos no perdonar y sigo sufriendo, sigo cargando con esa culpa. ¿Cómo nos gusta cargar el costal de yucas en la espalda, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un costal de yucas? De esos que venden así de yucas. Eso tiene punta por acá, tiene punta por allá, tiene punta por allá, tiene punta. ¿Yo por qué digo eso? Porque en mi época de niño yo acompañaba a un tío y me daba un costalito pero pequeñito. Él sí se cargaba el costal de yucas y era largo el camino porque mi abuelo tenía finca y mis vacaciones eran en la finca y yo era feliz. Era un niño. Y me acuerdo que mi tío decía, uy, pero es que esta vaina así cansa. Me decía mono jaro, yo era bien monito de niño, bien mono. No bonito, monito. Bonito soy ahora. Bueno, la única que dice eso es mi esposa, que está ciega de amor por mí. Y me decía, a la monojaro, a mí sí me duele las costillas con este bulto. Descansemos, porque esto no. Así nos pasa a nosotros con el pecado. Nos pasa a nosotros con la vieja naturaleza. Sabiendo que nos duele, sabiendo que es incómodo, sabiendo que no está bien. Y el Señor nos dice, venga para acá, yo le cargo este costal de yucas, tranquilo, camine ligero, tranquilo. Gócese la vida conmigo. Sepa disfrutar cada uno de sus días, pero conmigo. Y yo le digo, bueno, Señor, está bien. Y nos pasa. Y nosotros, tenga, Señor, el costal de yuca, el Señor se lo lleva y nosotros, qué rico, y pasamos bien. Viene ese periodo y qué rico y todo. Pero ya estamos bien. Señor, ya no más. Déjeme, yo vuelvo a echarme el costal de yuca. Y vuelvo y me echo el costal de yucas. Y vuelvo y arranco otra vez con lo mismo. Eso somos nosotros con la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y el Señor quiere que dejemos esa vieja naturaleza. Y nos lleva a perdonarnos los unos para los otros. La pregunta en esta mañana: ¿hay amargura? ¿Hay odio? ¿Hay resentimiento? ¿Hay aflicción dentro de su corazón hoy? ¿Hay mentira? ¿Hay ira? ¿Hay gritería? ¿Hay maledicencia? ¿Hay engaño? ¿Hay pereza para trabajar? ¿Qué hay en nuestras vidas de todo lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana? ¿Seguimos arraigados en la vieja naturaleza, en el Adán? ¿No somos radicales para aborrecer el pecado, la maldad, y mucho menos para resistir al diablo? ¿Nos hemos acomodado a las sutilezas, a los engaños de las tradiciones, de las costumbres, del sistema del mundo? Y nos hemos dejado engañar y andamos en la carnalidad, mas no en el Espíritu. Mis hermanos, esta mañana el Señor nos está diciendo, es hora de dejar esa vieja naturaleza en el Adán y revestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús. No podemos seguir viviendo con las ropas viejas. Tenemos que tomar la decisión diariamente
de vivir en el Espíritu, de revestirnos en el Señor Jesucristo. Que el guardarropa espiritual para nuestras vidas siempre sea el Espíritu Santo, no los harapos, no la miseria, no la corrupción, no el pecado. Digámosle al Señor: te necesito y quiero que verdaderamente tú vivas en mí. Así que ahí donde usted se encuentra, incline su rostro.